ahora vamos a dar la interpretación geométrica de la función logaritmo. Supongamos que y es el logaritmo de x base a. Entonces, como le estoy calculando el logaritmo a x, vamos a pedir que el x sea positivo. Por definición, cuando definimos el logaritmo, una de las condiciones es que al número al que le calculamos el logaritmo debe de ser positivo. La base también debe de ser un número positivo. También recuerden que esto es equivalente a que a la y sea igual a x. Bueno, si usamos cualquier programa para graficar y consideramos a la base a un valor mayor que 1, vamos a observar que esta sería la gráfica correspondiente cuando el valor de a es mayor que 1. Entonces, el logaritmo va a estar definido siempre en el eje real positivo, la parte positiva, es decir, para valores de x mayores que 0, y representa una gráfica estrictamente creciente. Por lo tanto, si aquí tomamos un valor x sub 1 y por aquí tomamos un valor x sub 2, el valor en la gráfica sería este puntito, que le corresponde a un valor y sub 1. El x sub 2 le puede corresponder a un valor por aquí, que corresponde a un valor de y sub 2. Entonces, aquí observamos que si x sub 1 es menor que x sub 2, esto implica que el logaritmo de x sub 1, que eso es y sub 1, es menor a y sub 2, y esto es el logaritmo de x sub 2, base a. Entonces, aquí, en el caso en el que a es mayor que 1, estamos trabajando con una función estrictamente creciente, por lo tanto, vamos a tener esta condición, que si x sub 1 es menor o igual que x sub 2, entonces el logaritmo de x sub 1 es menor o igual al logaritmo de x sub 2. En el caso donde a está entre 0 y 1, entonces la función logaritmo de x base a sería de esta forma, y esto representa una curva estrictamente decreciente. Así que en este caso, si tomamos por aquí un valor de x sub 1 y por aquí tengo otro valor x sub 2 un poquito más grande, entonces al x sub 1 le corresponde un y sub 1, al x sub 2 le corresponde en la gráfica un valor aquí, este puntito, por aquí digamos que estaría un y sub 2, así que se concluye gráficamente que si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces aquí se observa que y sub 1 está arriba de y sub 2, entonces y sub 1 es mayor que y sub 2, y esto implicaría que el logaritmo de x sub 1 base a es mayor que el logaritmo de x sub 2 base a. Por tal razón, podemos decir que si x sub 1 es menor o igual que x sub 2, entonces el logaritmo de x sub 1 ya no va a ser menor o igual, sino que hay que invertir el sentido de la desigualdad a mayor o igual que el logaritmo de x sub 2 base a. Bueno, entonces vamos a considerar las propiedades para dos casos. El primer caso es cuando la base del logaritmo es mayor que 1. Entonces estaríamos trabajando con una función, que es esta curva de color, en este caso amarillo, y es una curva que es estrictamente creciente, así que podemos observar también, en el inciso 1 me dice que si agarramos un x mayor que 1, es decir, a la derecha de 1, el logaritmo, es decir, la imagen de este puntito sería su, su valor en el logaritmo, digamos que sería este y,
y este valor de y estaría por arriba del eje X, significa que este valor de y es positivo. Y esto se puede observar para cualquier X a la derecha de 1. Su correspondiente valor en Y, que es el logaritmo de X, su logaritmo va a ser este valor y resulta ser también positivo. Entonces, cuando X es mayor que 1, el logaritmo de X base A es positivo, y cuando X lo tomamos entre 0 y 1, ese es el inciso 2, podemos observar que su valor le corresponde a un valor en el eje Y negativo, porque este valor estaría por debajo del eje X, entonces Y en este caso sería negativo. Por lo tanto, cuando X está entre 0 y 1, el logaritmo va a ser negativo. Ahora, también se observa que si nosotros tomamos dos valores cualesquiera, digamos este es x sub 1 y este es x sub 2, entonces aquí le corresponde un y sub 1 y a x sub 2 le corresponde un y sub 2. Entonces se puede observar que si x es menor que x sub 2, entonces y sub 1 será menor o igual que y sub 2. Esto sería el logaritmo de x sub 1 base a menor o igual al logaritmo de x sub 2 base a. Entonces, el inciso 3, eso es lo que me dice que esta función es creciente, estrictamente creciente. Y si agregamos aquí menor o igual, esto sigue siendo verdadero. Luego, el inciso 4 me dice que si x es un número real un número real mayor que 0, y y es un número real cualquiera, entonces el logaritmo de x base a va a ser menor que y si y solo si x es menor que a elevado a la potencia y. Bueno, esto se puede ver de la siguiente forma. Primero, a a la y es igual a la y. Esto implicaría que el logaritmo de a la y base a es el número y. Por ejemplo, si quiero calcular el logaritmo de este valor a la y, eso va a ser el correspondiente exponente de a lo que es igual a la y. Entonces esto va a ser y. Bueno, ahora, tener que el logaritmo de x base a, esto de aquí, sea menor que y, por lo que hemos dicho aquí, será equivalente a que el logaritmo base a de x sea menor que el logaritmo de a la y base a. Pero por el inciso 3, por 3, esto es equivalente a que x sea menor que a la y. Por lo tanto, esta equivalencia, este sí y solo sí, es verdadero. Y el otro sí y solo sí también sería una consecuencia inmediata del inciso 4, porque que el logaritmo de x base a sea mayor que y es lo mismo que decir que y sea menor que el logaritmo de x base a. Pero el y ya dijimos que le podemos dar forma. Este y es como tener el logaritmo base a de a la y. Y aquí vamos a tener que esto es menor que el logaritmo de x base a. Y esto es equivalente por el inciso 3 a que a a la y sea menor que x. Y esto último es equivalente a que x sea mayor que a la y. Por lo tanto, esta equivalencia también es verdadera. Así que en el caso 1, cuando a es mayor que 1, tendríamos que considerar todas estas propiedades.
Y ahora consideremos el caso 2, cuando a es un valor entre 0 y 1. Cuando a se encuentra entre 0 y 1, ahora la gráfica es de esta forma. Es una curva decreciente y se observa que si tomo un valor de x mayor que 1, entonces el correspondiente logaritmo, la correspondiente imagen bajo el logaritmo, va a ser un valor que se encuentra por debajo del eje x. Así que el logaritmo va a ser negativo. Pero cuando el x se encuentra entre 0 y 1, la imagen corresponde a un valor que se encuentra arriba del eje x, por lo tanto el logaritmo va a ser positivo. Como en este caso se observa, yo tomo por aquí un valor x sub 1 y tomo otro valor x sub 2 mayor, entonces la imagen de x sub 1, que corresponde a un y sub 1, la imagen de x sub 2 corresponde a un valor y sub 2, y el y sub 2 estaría por debajo de y sub 1, entonces obtendríamos que y sub 1 es mayor que y sub 2. Así que se obtendría que x sub 1 menor que x sub 2 implica que el logaritmo de x sub 1 es mayor al logaritmo de x sub 2, todo esto en base a. Entonces se obtiene esto. Además, aquí podemos cambiar y poner menor o igual, y esto se sigue manteniendo verdadero. También, cuando x es un número mayor que 0, y es un número real cualquiera, el logaritmo de x va a ser menor que y si y solo si x es mayor que a elevado a la potencia y. Y esto es por lo que ya hemos visto, el logaritmo base a de x es menor que y. Este y le podemos dar forma y es como tener logaritmo base a de a la y. Todo esto, como dije, es el y. Y esto es equivalente por el inciso 3 a que x sea mayor, hoy damos vuelta, cuando estamos en el caso 2, al sentido, si aquí tengo menor, le vamos a cambiar a mayor que a la y. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, el inciso 4 es verdadero. De manera análoga, el inciso 5 también es verdadero. Porque para el inciso 5 tendríamos logaritmo de x base a mayor que y. Es equivalente a que el logaritmo base a de x sea mayor que el logaritmo base a de a la y. Y por 3, y también era por 3, esto implicaría que x es menor que a la y. Cambiamos el sentido de la desigualdad. Entonces, estas son las propiedades a tener en cuenta cuando el a se encuentra entre 0 y 1, cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1. Bueno, en resumen, sería esto. Para resolver desigualdades, esto es lo que vamos a necesitar. Logaritmo de a va a ser mayor que el logaritmo de b en base a, si y solo si a es mayor que b. Cuando a minúscula la base sea positivo, entonces se mantiene el mismo sentido cuando la base es mayor que 1. Y le vamos a intercambiar el sentido cuando la base está entre 0 y 1. Es decir, si teníamos mayor estricto, lo vamos a cambiar por menor estricto. Prácticamente otra cosa que podemos decir es que eliminamos los logaritmos. Digamos, eso cuando la base es mayor que 1. Podemos decir eso. Y también el logaritmo de base a va a ser mayor que un número b, cualquiera. Este número b puede ser cualquier número arbitrario en R. Cuando la base es mayor que 1, entonces esto va a ser equivalente a que a sea mayor que a la b. Y cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1, esto va a ser equivalente a que a sea menor
que a elevado a la potencia b. Entonces, eso es prácticamente lo que vamos a necesitar para resolver desigualdades logarítmicas. Bueno, resolvamos este ejercicio. Dice, resuelva esta inecuación. Entonces, lo primero que debemos hacer también es que el logaritmo debe de existir. Por ejemplo, para que este logaritmo exista, esto de aquí debe de ser mayor que 0. Recordemos que el logaritmo existe, lo hemos definido. El logaritmo de y va a ser x si y solo si y es mayor que 0, a es mayor que 0 y a la x es igual a y. Entonces necesitamos que el y sea positivo y el a también sea positivo. Claro, aquí estamos trabajando con el logaritmo en los reales. Cuando consideramos que el logaritmo base a es una función que va del conjunto de los reales positivos hacia los reales. Entonces, hay un logaritmo que es el logaritmo complejo, pero en este caso estamos con el logaritmo real. Así que vamos a pedir para que esto tenga sentido, porque en los complejos no tiene sentido hablar de mayor, menor. En los complejos no tiene sentido hablar sobre desigualdades, porque no hay un orden que sea compatible con el orden de los reales. Entonces aquí, como estamos resolviendo en los reales, vamos a pedir que el argumento de la función logaritmo siempre sea positivo. Entonces vamos a necesitar que 3x más 4 sea positivo y también que x más 7 sea positivo. Entonces resolvemos, decimos se debe cumplir que 3x más 4 es positivo y que x más 7 es positivo. Bueno, entonces 3x más 4 es mayor que 0 y x más 7 mayor que 0 es equivalente. En la primera desigualdad tendríamos que se convierte en que x debe de ser mayor que menos 4 tercios, porque el 4 lo pasamos a restar y el 3 a dividir. No se altera la desigualdad porque estaríamos dividiendo por 3, un número positivo, entonces tendríamos que x debe de ser mayor que menos 4 tercios. Para la otra desigualdad vamos a tener que es equivalente a que x sea mayor que menos 7. Pero como ambas proposiciones, que x sea mayor que menos 4 tercios y que x sea mayor que menos 7, para que ambas sean verdaderas, x debe de ser mayor que menos 4 tercios. Y esto es equivalente a que x debe de pertenecer al intervalo abierto de menos 4 tercios hacia más infinito. Bueno, una vez que vemos dónde el x debemos considerarlo para que estas expresiones tengan sentido, podemos usar aquella propiedad que dice que el logaritmo de x sub 1 es menor al logaritmo de x sub 2 base a, y con a mayor que 1, esto es equivalente a simplemente que x sub 1 sea menor que x sub 2. Entonces, en este caso, también lo podemos dar vuelta. Si fuera aquí mayor, esto también sería mayor. En este caso, nuestra base es 3. 3 es mayor que 1. Por lo tanto, el logaritmo de 3x más 4, que sea mayor al logaritmo de x más 7 base 3, es equivalente a que 3x más 4 sea mayor que x más 7. En este caso, porque nuestra base es mayor que 1. Ahora resolvemos esta desigualdad. Y esto está, digamos, sencillo. El x que está en el miembro derecho lo pasamos a restar, el 4 en el miembro izquierdo lo pasamos a restar al miembro derecho y nos queda 2x mayor que 3. Paso a dividir el 2, me quedará x mayor que 3 medio. Y esto es lo mismo que decir que x pertenece al intervalo abierto de 3 medios hacia más infinito. Entonces,
el conjunto solución será la intersección entre estos dos intervalos. Serán todos aquellos x que satisfacen estas dos condiciones. Por lo tanto, conjunto solución será la intersección de los dos intervalos, pero este intervalito está contenido en el otro, entonces la intersección va a ser el intervalo más pequeño, es decir, el intervalo abierto de 3 medios hacia más infinito. Este sería nuestro conjunto solución. Si aquí nos hubieran pedido mayor o igual, aquí lo hubiéramos considerado cerrado. Y cuando se intersecta, aquí hubiera estado cerrado, entonces al final el resultado iba a ser cerrado. Entonces, si nos hubieran pedido mayor o igual, nuestro conjunto solución hubiera sido cerrado en 3 medios hacia más infinito. Bueno, ahora nos piden resolver esta otra inecuación. En este caso, la base es un quinto. Un quinto está entre 0 y 1. Por lo tanto, aquí recordemos también la propiedad que decía que el logaritmo base a de x es menor que b, y en este caso a está entre 0 y 1. Esto es equivalente a que el x sea mayor que a elevado a la potencia b. Bueno, así como en la desigualdad anterior, necesitamos que la expresión a la que le estamos calculando el logaritmo, esta expresión sea mayor que 0, mayor estricto que 0, para que el logaritmo exista. Entonces necesitamos que 3x menos 2 sea mayor que 0, y esto es lo mismo que decir que x debe de pertenecer al intervalo 2/3, más infinito abierto, de 2/3 hacia más infinito. Bueno, entonces esta condición debe cumplirse. Ahora, vamos a aplicar la propiedad. El logaritmo de 3x menos 2, vamos a aplicar la propiedad que había puesto. Logaritmo de x base a es menor que un b, y el a en el intervalo de 0 a 1. Esto es equivalente a que x sea mayor que a elevado a la potencia b. Entonces, como la base es un quinto, está entre 0 y 1, esto va a ser equivalente a que 3x menos 2 sea mayor que un quinto elevado a la potencia menos 1. Y un quinto elevado a la potencia menos 1, eso es 5. Y el 2 que está restando lo paso a sumar, entonces me va a quedar en el miembro derecho de la desigualdad 2 más 5. 3x mayor que 2 más 5, es decir, 7. Por lo tanto, x debe de ser mayor que 7/3. Así que nuestro conjunto solución será la intersección entre el intervalo abierto de 7/3 hacia más infinito y el intervalo abierto de 2/3 hacia más infinito. En este caso, 7/3 es mayor que 2/3, por lo tanto, este de acá será nuestro conjunto solución. Esta será la intersección entre los dos intervalos, porque este de aquí será el más pequeño, porque este estaría contenido en el otro intervalo. Así que nuestro conjunto solución es este. Bueno, ahora resolvamos esta otra inecuación. Nos piden resolver esta que dice el logaritmo base 4 de el valor absoluto de x menos 2 menos 1 mayor que 3. Así que vamos a verificar para qué valores de x esto es verdadero. Y lo primero que debemos hacer es siempre ver dónde el argumento de la función logaritmo es positivo. Entonces necesitamos que el valor absoluto de x menos 2 menos 1 sea positivo. Ahora, si esto es positivo, es equivalente a que el valor absoluto de x menos 2 sea mayor que 1. Y por propiedades, valor absoluto de un número es mayor que otro número, si y solo si. En este caso, a es mayor que b,
o a es menor que menos b. Así que el valor absoluto de x menos 2 va a ser mayor que 1 si y solo si x menos 2 es mayor que 1 o x menos 2 es menor que menos 1. Y esto es equivalente, el menos 2 lo paso a sumar, me quedaría x mayor que 3, o que x sea, aquí el 2 lo paso a sumar, 2 menos 1 es 1, entonces, o que x sea menor que 1. Entonces me queda que x debe de pertenecer a la unión de estos dos intervalos. Primero, que x sea menor que 1, significa que x debe de estar en este intervalito, y el otro, que x sea mayor que 3, es que está en este otro intervalo, pero como aquí me está diciendo un o, entonces esto se convierte en una unión. Por lo tanto, para que esto tenga sentido, para que el logaritmo exista, x debe de pertenecer a la unión de estos dos intervalos. Luego vamos a usar la propiedad. En este caso, la base es mayor que 1. Logaritmo base a de x es mayor que b. Y solo si en este caso sería que x sea mayor que a la b. El sentido es el mismo, porque la base es mayor que 1. Por ende, que el logaritmo base 4 del valor absoluto de x menos 2 menor que 1, menos 1 sea mayor que 3, es equivalente a que el valor absoluto de x menos 2 menos 1 sea mayor que 4, la base del logaritmo, elevado al valor que me están dando a la derecha, es decir, elevado a la 3. 4 al cubo, esto es 64, y el 1 está restando, lo pasamos a sumar, me va a quedar 65. Entonces, esto es equivalente a que el valor absoluto de x menos 2 sea mayor que 65. Y por propiedades, esto es lo mismo que decir que x menos 2 sea mayor que 65 o que x menos 2 sea menor que menos 65 por propiedad de valor absoluto. Valor absoluto de x es mayor que b, si y solo si x es mayor que b o x es menor que menos b. En este caso, el b es 65, así que tendríamos que la primera condición, la primera desigualdad, x menos 2 mayor que 65, es equivalente a que el x pertenezca al intervalo de 67 a más infinito, ya que aquí vamos a tener que x es mayor que 65 más 2, es decir, 67, o en el otro caso vamos a tener que x sea menor a menos 65 más 2, y esto es menos 63. Entonces x menor que menos 63 es equivalente a que x pertenezca a este intervalo abierto, y como es un o, esto se convierte en una unión de conjuntos. Por lo tanto, nuestro conjunto solución son todos aquellos x que cumplen esta condición, pertenecer a este conjunto, y aquellos x que pertenecen a este conjunto. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser la intersección de estos dos conjuntos. Así que aquí concluimos que el conjunto solución es la intersección entre estos dos conjuntos, y podemos observar que el intervalo, este de acá, está contenido en este intervalito de menos infinito a 1. Por lo tanto, al intersectar me va a quedar el intervalo más pequeño, es decir, este. Y en el otro caso, el intervalo de 3 a más infinito contiene al intervalo de 67 a más infinito. Así que me va a quedar este intervalo. Por lo tanto, el conjunto solución es la unión de estos dos intervalos. Así que este sería el conjunto de todos los x, es decir, el conjunto donde todos los x resuelven o satisfacen esta inecuación. Ahora nos piden resolver esta otra inecuación. En este caso es algo especial porque la base es x. Es decir, que la base del logaritmo está variando
y vamos a resolverlo. Entonces la base del logaritmo es x, así que hay que considerar dos casos. Recuerde que cuando se trabaja con la base hay que considerar el caso donde la base es un número entre 0 y 1 y el otro caso es cuando es mayor que 1. Así que cuando x está entre 0 y 1, vamos a obtener que x menos 1 es menor que 0, porque x es menor que 1, y x más 3 es mayor que 0. Por lo tanto, el cociente entre x más 3 es positivo y x menos 1 es negativo. Positivo dividido por negativo, eso es negativo. Entonces, nuestro argumento, el argumento de nuestro logaritmo de aquí, sería negativo. Y esto no puede ser. Entonces, no tendría sentido trabajar cuando x está entre 0 y 1. Por lo tanto, el caso cuando x está entre 0 y 1 no lo vamos a considerar. No va a ser parte del conjunto solución de esta inecuación. Porque el logaritmo no estaría definido. No existiría el logaritmo. Ahora, para el caso 2 es cuando x es mayor que 1 y x es mayor que 1. Entonces x menos 1 es positivo y x más 3 será positivo. El cociente entonces es positivo. Así que el logaritmo tiene sentido, existe. Entonces, para este caso 2 sí existe el logaritmo. Y digamos que siempre existiría, porque lo que está entre paréntesis siempre será positivo. Ahora, veamos esta propiedad. Recordemos que hemos dicho que el logaritmo base a de un número x es mayor que un número b si y solo si, en este caso, el a, la base es x, pero el x, en este caso 2, es mayor que 1, entonces nuestra base es mayor que 1. Esto es equivalente a que x sea mayor que a elevado a la potencia b. Entonces, nuestro logaritmo que sea mayor que 1 es equivalente a que lo que está entre paréntesis sea mayor que x elevado al valor que nos dan como miembro derecho, elevado a la potencia 1. Entonces paso a restar este x, me quedaría que esta diferencia es mayor que 0, es equivalente a que sea mayor que 0. Aquí multiplicamos por un 1 conveniente, multiplicamos por x menos 1 y dividimos por x menos 1. No alteramos la desigualdad porque estoy multiplicando por un 1. Ahora esto lo hago porque tendría el mismo denominador, solo resto los numeradores. Entonces tendría x más 3 menos x por x menos 1, que eso es como tener x cuadrado menos x, pero aquí está negativo, entonces cuando multiplico por menos 1 me va a quedar menos x cuadrado más x. Y toda esta fracción tendría que ser positiva. Ahora aquí simplificamos. Tendríamos, entonces, hemos llegado hasta aquí. Digamos, hemos llegado en esta parte. Simplificamos. X más x, esto es 2x. Tenemos esto. Menos x cuadrado. Como tiene mayor grado, lo voy a poner al principio a la izquierda. Más 3. Ahora, aquí lo que podemos hacer es multiplicar por menos 1. A multiplicar por menos 1 voy a eliminar este signo. Pero cuando se multiplica una desigualdad por menos 1 o por un número negativo, debemos invertir el sentido de la desigualdad. Así que aquí invertimos el sentido de la desigualdad. Teníamos mayor que 0, lo cambiamos a menor que 0. Ahora tendríamos un polinomio cuadrático como numerador. Entonces podríamos buscar si tiene raíces o no. En este caso, la factorización resulta sencilla. La factorización sería x menos 3 por x más 1. Aquí 3 menos 1 es el 2. 3 por 1, eso es 3. Entonces sí, es la factorización correcta. Y recordemos que p de x sobre q de x menor que 0, esto es equivalente a que p de x por q de x sea menor que 0.
Así que aquí obtendríamos que x menos 3 por x más 1 por x menos 1 debe de ser menor que 0. Y vamos a pedir que x sea diferente de 1, porque el denominador no tiene que anularse. Ahora, para resolver esto sale sencillo. Recordemos que ya conocemos algunos métodos a partir de las raíces. Aquí tengo la raíz 3, menos 1 y 1. Estas son las tres raíces. Ubicamos sobre una recta estas tres raíces, menos 1, 1, 3. Asignamos signo positivo al intervalo a la derecha. Luego vamos intercalando los signos, negativo, positivo, negativo. Y en este caso me piden dónde es menor que 0. Entonces el conjunto solución será la unión entre el intervalo de menos infinito a menos 1 y el intervalo abierto de 1 a 3. Este sería, digamos, nuestro conjunto solución de esta desigualdad. Pero recordemos que estamos en el caso donde x es mayor que 1. Entonces, debemos intersectar estas dos condiciones. Entonces, aquí obtenemos que x debe de pertenecer a la unión de estos dos intervalos, de menos infinito a menos 1, unido de 1 a 3. Bueno, entonces acá, como x es mayor que 1, este es por el caso en el que estamos, caso 2, que es el único caso donde el logaritmo tiene sentido. Así, este conjunto, el conjunto solución será, si x es mayor que 1, es lo mismo que decir que x debe de pertenecer al intervalo de 1 a más infinito. Al intersectar este intervalo de 1 a más infinito con todo este conjunto, con todo esto, da como resultado este intervalo abierto. Entonces el conjunto solución es el intervalo de 1 abierto de 1 a 3. Y allí ustedes pueden darle valores y verificar si eso es cierto. Bueno, y el último ejercicio que traía es el siguiente. Dice, resuelva esta inecuación y la base es un cuarto. Entonces ahí tenemos un cuarto. Nos piden que el logaritmo base un cuarto de 2x cuadrado menos 3x más 5 sea menor que el logaritmo base un cuarto de x cuadrado más 2x más 1. Ver dónde se satisface esta desigualdad. Entonces recordemos que todas estas expresiones deben de ser mayores que 0 para que el logaritmo exista. Entonces por ahí se va construyendo el conjunto solución. Entonces aquí decimos debe cumplirse que las dos expresiones que están entre paréntesis deben de ser cantidades positivas. Ahora, trabajemos con la primera desigualdad, el polinomio cuadrático, 2x cuadrado menos 3x más 5. Veamos cuál es su determinante, su discriminante. Recordemos, si yo tengo un polinomio cuadrático a x cuadrado más bx más c, el discriminante es b al cuadrado menos 4a por c. En este caso, b sería menos 3, entonces menos 3 al cuadrado menos 4 por 2 por 5. Aquí me quedaría 9 menos 4 por 2, 8, 8 por 5, 40, 9 menos 40. Esto va a ser algo negativo. Significa que esto, como el coeficiente de x cuadrado es positivo, entonces esto representa una parábola que se abre hacia arriba y el discriminante es negativo, significa que no tiene solución en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, esta es una parábola que se abre hacia arriba y nunca toca el eje x, entonces debe de ser de esta forma. Una parábola que se abre hacia arriba donde nunca toca el eje x. Quiere decir que todos los valores de esta parábola son positivos. Están por arriba del eje x. Lo mismo ocurre con x cuadrado más 2x más 1 porque x cuadrado más 2x más 1 es un binomio al cuadrado, entonces tendríamos x más 1 al cuadrado. Y esto, recordemos, el cuadrado de cualquier número es no negativo. Para todo x en R,
el cuadrado siempre es no negativo. Ahora, si x es diferente de 0, el cuadrado va a ser estrictamente mayor que 0. Así que esto va a ser exactamente 0 cuando x vale menos 1. Por lo tanto, para cualquier otro valor de x, esta expresión x cuadrado más 2x más 1 va a ser positiva y siempre, es decir, para todo x en los reales, excepto en x igual a menos 1, porque ahí va a ser exactamente 0. Y queremos que sea mayor que 0 para que el logaritmo tenga sentido. Por lo tanto, el primer paréntesis es positivo en todos los reales, pero el segundo va a ser positivo en todos los reales, excepto en menos 1. Así que debemos considerar que x debe de ser diferente de menos 1. Por eso aquí concluimos y decimos que los logaritmos existen cuando x es diferente de menos 1. Ahora sí, resolvamos la inecuación a partir de las propiedades del logaritmo. Recordemos, logaritmo de x sub 1 es menor que el logaritmo de x sub 2. Base a, esto es equivalente cuando a es menor que 1 y mayor que 0. Esto se hace equivalente a que x sub 1 sea mayor que x sub 2. Por lo tanto, hacia aquí me dicen menor, esto se convierte equivalente a que la expresión de la izquierda entre paréntesis sea mayor a la expresión que tenemos entre paréntesis a la derecha. Aquí intercambiamos la orientación de la desigualdad, el sentido. Bueno, ahora tenemos aquí que si pasamos a restar el x cuadrado, 2x cuadrado menos x cuadrado, eso me queda x cuadrado. Luego tengo menos 3x y el 2x lo paso a restar, me va a quedar menos 5x. 5 menos el 1 que está aquí me va a quedar 4. Entonces al final me queda que esta inecuación o que este polinomio cuadrático sea mayor que 0. Y al factorizar, esto se puede factorizar de esta forma, x menos 4 por x menos 1 mayor que 0. Esto se puede resolver, es de ver dónde esto es positivo, como solo hay dos raíces, 4 y 1, ubicamos las raíces sobre la recta, asignamos signo positivo al intervalo que está a la derecha, luego negativo al que le sigue y luego positivo, y el conjunto de solución será este intervalo unido con este otro intervalo donde hemos puesto el signo positivo. Por lo tanto, nuestro conjunto de solución es el intervalo de menos 1 a 1, de menos infinito a 1, unido con el intervalo abierto de 4 a más infinito, sin considerar el 4 y el 1, porque debe de ser mayor que 0. Si considerar el 4, si hiciera 0 y 0 no es mayor que 0. Entonces, nuestro conjunto de solución es este intervalo intersectado con la condición que tenemos. Recordemos que anteriormente habíamos dicho que para que esto de acá exista, x debe de estar en los reales, excepto en menos 1. Entonces, esto lo debemos intersectar con los reales, quitándole el menos 1. Por lo tanto, el conjunto de solución será este intervalo, quitando el menos 1. Y eso es lo que les traía para esta lección sobre desigualdades logarítmicas.